Sí, claro, sí. Adelante, doctora. Gracias, pues linda noche. Bienvenidos, de verdad un gusto tenerlos. Gracias la invitación a su colegio. Vamos a hablar de lo que es la medicina genómica en neurología y presentar algunos casos clínicos. Ay, permítanme, permítanme un momento. Ok, pues muchas gracias. La verdad me gustó mucho que esta iniciativa de que existan colegios, de que hagan estas reuniones. La verdad, pues los felicito porque sé que pues todos estamos trabajando y pues todos estos esfuerzos, la verdad, son muy encomiables. Pues vamos a revisar brevemente el tema antes de introducirnos a los casos clínicos. Sabemos de la farmacocinética, que es cómo el organismo va a procesar un fármaco en cualquier medicamento, ¿verdad? Y que hay enzimas que están involucradas en este procesamiento del organismo sobre el medicamento, que sea su absorción, su distribución, su metabolismo y su excreción. Aquí les presentamos algunas, como ABCB1, que este es importante porque de hecho parte de los estudios genómicos que se hicieron fueron principalmente o los primeros en cáncer de mama, y esto se vio cuando algunos pacientes pues no respondían a tratamientos de quimioterapia, y pues es realmente de los parteaguas en la medicina personalizada y genómica. UGT, por ejemplo, que es el que metaboliza valproato, pues todavía genómicamente no lo tenemos tipificado, pero estos avances científicos nos permitirán en algún momento poder definir si un paciente va a responder o no a este tipo de terapias. Y la farmacodinamia, pues es ya lo que el fármaco hace sobre el organismo, en donde también tenemos genes que se involucran en estas modificaciones que generan los fármacos. Aquí les presento algunos de estos genes. Esto es como de lo que nosotros vimos en bioquímica y en la facultad. Y bueno, ya la farmacogenómica, vamos a estudiar estas variantes del ácido desoxirribonucleico del ADN, cómo van a influir en la forma en que un individuo responde a un medicamento en general, bueno, tanto en neurología como en otras áreas, de tal forma que actualmente estamos viendo esta combinación de la farmacología con la genómica. Vamos a tener el abordaje tradicional. Yo hace muchos años en una conferencia en la Academia Americana de Neurología, justamente de genética y epilepsia, pues los genetistas decían que nosotros trabajamos como un ensayo y error. Y eso pues me molestó mucho porque dije, bueno, yo estudio, hay guías, hay epilepsias, pero bueno, al final, a pesar de eso, nosotros damos lo que creemos que es la mejor evidencia, el mejor fármaco individualizado a nuestros pacientes de acuerdo a su edad, sexo, comorbilidades, la forma en si puede o no deglutirlo, la disponibilidad del fármaco en el país. Pero bueno, si no funciona, pues tenemos que estar haciendo cambios en el paciente y ensayo y error, uno y otro, o las dosis, o cómo se comporta, efectos que a veces no esperamos. Mientras que ya la medicina de precisión, a través de la genética, lo que nos va a permitir y que me gusta mucho y es muy práctico en estas pruebas es un paciente verde, donde te dice qué medicación mi organismo la va a asimilar mejor. Una amarillo, en donde vemos probablemente este fármaco no es tan bien asimilado por tu organismo o no actúa bien, no llega a este farmacocinético, farmacodinamia adecuada, a tener un fármaco en rojo, en donde le decimos al paciente, pues este no es un fármaco apropiado porque no vas a tener una adecuada respuesta ni farmacocinética ni farmacodinámica, y es por esto que no vamos a tener una eficacia. ¿Qué sucede con esta prueba? Pues se basa justamente en el ADN de los pacientes para ver esta respuesta a los fármacos. Los pacientes sabemos, pues en neurología y en toda la medicina, pues toman nuestros tratamientos. 50% de la población mundial tomamos un fármaco para algo, entonces si alguien toma medicinas no estamos solos, y también eso le digo a mis pacientes cuando me dicen es que tomo muchas medicinas, le digo no estás solo, la mitad de la población mundial toma medicamentos para algo. Y complementando este análisis genético, lo que tenemos es justamente un resultado que nos va a permitir saber si mi paciente está con fármacos verdes, amarillos o rojos en función de su farmacogenómica, que es algo que pues ya tenemos determinado desde que nacemos.
Todos entonces vamos a metabolizar los medicamentos de forma diferente. ¿Cómo explicamos estos colores? El rojo es alguien que es un pobre metabolizador. Esto es que es un paciente que va a metabolizar el medicamento muy lentamente. Un metabolizador intermedio es aquel que es un poquito más lento de lo normal. El verde es aquel que lo metaboliza a una tasa normal. Y el rojo es aquel también que puede estar en el otro extremo, de que rápidamente metaboliza, rápidamente eliminas el fármaco. Y esto tiene que ver con nuestra parte genética o genómica. ¿Cómo lo vemos expresado con este metabolismo de los medicamentos? Pues rojo quiere decir que nuestro genotipo, el genotipo de mi paciente, afecta mucho el medicamento. Esto es que o se metaboliza muy rápido o se metaboliza muy, muy lento, de tal forma que no voy a ver una eficacia del mismo. Amarillo es moderado este metabolismo y verde es que no hay interacciones, que no hay nada que impida que el fármaco se absorba y que tenga una adecuada acción en el paciente. Entonces aquí tenemos este espectro que me gusta, que es como el kilometraje en el coche, ¿no? Tienes los que lo metabolizan lento, intermedio, normal, también otra pauta intermedio, hasta pacientes que metabolizan ultralento. En general, los mexicanos por raza tendemos a ser metabolizadores lentos de los fármacos y eso hace que muchas veces nuestros pacientes, cuando les damos dosis que se utilizan en otros estudios a nivel mundial, en específico en neurología, pues los pacientes no los toleran igual, a veces tenemos que dar dosis más bajas, incluso en stroke, en enfermedad vascular cerebral, pues de que se empezaron dosis, yo me acuerdo cuando era residente, ¿no? 1 gramo de aspirina, 500, pues los mexicanos con eso ya tenemos el estómago deshecho, tenemos que tomar dosis mucho más bajas de aspirina, pues justamente porque la metabolizamos muy lentamente. Sin embargo, nosotros, los mexicanos, aunque nos sentimos la raza de bronce y muy identificados en nuestro origen, pues estamos muy mestizados. Tenemos mucho mestizaje desde nuestro origen, desde nuestras raíces, tanto indígenas como obviamente de España, como de China, como de Estados Unidos. Realmente, actualmente nuestro genoma pues está ampliamente combinado y mestizado. ¿Para qué hacemos estas pruebas entonces en un paciente neurológico? Pues la mayoría de las enfermedades neurológicas son crónicas, que esto vamos a tener que elegir un tratamiento para un paciente que va a tomar la mayoría de las veces de por vida, o como dice la doctora Mitzel, que ella me enseñó, que está aquí con nosotros, que es también epileptóloga, pues indefinido, ¿no? Así le decimos a los pacientes. Cuando dicen, ¿cuánto va a ser? Pues indefinido, realmente no tenemos un periodo de tiempo y la mayoría pues es ya de por vida la mayoría de nuestras terapias en neurología. Cuando tienes una comorbilidad, sabemos que hay pacientes que les digo, no toman exclusivamente los fármacos neurológicos, también tienen otras condiciones que los llevan a tomar otros medicamentos, desde un antiácido, porque también puede ser un efecto importante de algunas terapias, hasta ya algo mucho más complejo de otras condiciones no neurológicas. Cuando tenemos pacientes también con falla terapéutica, esto que les comento, este ensayo y error de que yo doy un medicamento y el paciente o no lo toleró o no vimos eficacia y entonces tenemos que cambiar y luego nuevamente el paciente no hay una respuesta y entonces evitar o tratar de evitarle al paciente el seguir esta parte de ensayo y error. Y créanme que cada vez nuestros pacientes pues justamente nos solicitan eso, quieren una eficacia del tratamiento, los menores efectos adversos y la mejor tolerancia también de los fármacos. Cuando tenemos pacientes con politerapia o que ya han fallado a varios tratamientos y en donde pues todos vemos que el paciente a veces lo que busca es cambia y cambia de médico y realmente lo que les ofrecemos son nuestros conocimientos y las herramientas que tenemos, pero esta herramienta nos permitiría quizás evitar seguir en este cambio de médicos y de medicamentos en el paciente y tratar de hacer algo mucho más objetivo para ellos. Pacientes que tienen también uso de sustancias, de adicciones o de fármacos, también esta prueba nos permite ver por qué el paciente puede estar teniendo este perfil genómico que lo hace más susceptible a tener adicciones y a no tener una respuesta adecuada a ciertos manejos para las mismas o sus comorbilidades psiquiátricas. Y esto nos sucede a todos. De pronto decimos, ¿por qué sí estoy dando un tratamiento? ¿Por qué no está siendo eficaz? A veces
culpamos muy fácilmente al paciente, pues tú eres mal paciente, no te lo tomas y por eso no te está dando el efecto. Y la realidad es que el paciente sí se lo está tomando, sí tiene buena adherencia, pero es el perfil farmacogenómico del paciente el que impide que el medicamento tenga una acción adecuada. Y pues pacientes que tienen alto riesgo de reacciones adversas. Recordemos que por este mestizaje, pues tenemos genes orientales, por ejemplo, en epilepsia, que es mi área, en anticrisis, pues tenemos HLA asociados a riesgo de alergia, desde un rash hasta una Steven Johnson, hasta enfermedades severas de la piel, y que eso en algunos casos podemos prevenirlo solamente con hacer una prueba. De verdad, cuando yo estudiaba genética hace muchos años y pensaba que solo con una prueba me podían decir si yo tenía un riesgo de desarrollar una alergia a la motrigina o a carbamazepina o oxcarbazepina y evitarme tener que llegar a una sala de urgencias por un rash. Hemos tenido pacientes con angioedema, les digo, con Steven Johnson, con síndrome de Dres. Creo que eso ya es muy valioso de poder decir, te puedo hacer una prueba y sí, bueno, no 100%, pero puedo identificar si tú eres un paciente potencial de hacer una reacción alérgica y probablemente ese no sea el fármaco que yo te dé. También los usamos, estos anticrisis en neuropatías, en manejo de dolor. Entonces, hacer estas pruebas pues también puede ser de gran utilidad para nosotros y para nuestros pacientes. ¿Qué hace esta prueba? Lo que hace la prueba Affinity es, ahorita vamos a poner cuántos son los medicamentos que nos da la prueba. Déjenme poner el videito. No solamente es una prueba que se dirige hacia neurociencias, son 300 medicamentos, se analizan 28 genes y también vemos 30 condiciones médicas, de tal forma que esta prueba es una prueba muy completa. En cuanto a los aspectos neurológicos, vamos a ver fármacos anticrisis, que es como les llamamos actualmente. Acaba de salir una publicación en epilepsia, en donde ya no les decimos fármacos antiepilépticos o antiepileptic drugs, les llamamos anti-seizure drugs, porque bueno, no controlan la epilepsia, controlan solamente su manifestación, que son las crisis. En el caso de cefalea, también la respuesta a AINES o triptanos. Igual nos ha sucedido al paciente con cefalea primaria, migraña, cefalea tensional, cuadros mixtos, que dices que este analgésico me lo tomo y no me funciona, o tomo triptanos y no me funcionan, y a veces no entendíamos como por qué no le hacía efecto el fármaco, pues puede ser un factor farmacogenómico, por lo cual un paciente puede responder muy bien a triptanos y otro paciente, aunque le demos todos los triptanos, pues no se le va a resolver su migraña. Enfermedad cerebral vascular, donde vemos, como les comentaba, antiagregantes, anticoagulantes y también la respuesta a estatinas, sobre todo en pacientes para evitar una recurrencia en este caso. Y también, bueno, en pacientes que también queremos hacer prevención. En deterioro cognitivo y demencia, vamos a ver en esta prueba también efecto de anticolinestérásicos. En cuanto a salud mental, ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, conociendo que pues todos nuestros pacientes, bueno, no todos, pero un gran porcentaje de pacientes neurológicos tienen comorbilidades psiquiátricas. Y la enfermedad de Parkinson también vamos a ver a través de esta prueba y vamos a ver un caso clínico de cómo podemos encontrar también si el paciente puede o no tener buena respuesta a manejo en este trastorno del movimiento. Y bueno, esto es, ay, permítanme, ya me pasé varias. Ok. ¿Cuáles son algunos de estos farmacogenes de interés para nosotros en el área neurológica? Tenemos el CYP1A2, que es el metabolismo de olanzapina, clozapina, duloxetina y mirtazapina. El CYP1A2C19, que este metaboliza casi todos los fármacos anticrisis, por ejemplo, y que también pueden provocar reacciones anafilácticas. Y casi todos otros medicamentos de acción a nivel sistema nervioso central, pues son metabolizados por CYP2. 12C19, también el clopidogrel, que bueno, lo utilizamos en enfermedad cerebral vascular, el SLC6A4, que este es respuesta a inhibidores de recaptura de serotonina, el gen de MTHFR, que sabemos específicamente en pacientes con esta deficiencia que pueden desarrollar causa de enfermedad vascular cerebral en gente joven, que es el que metilafolatos,
y que de este también depende la formación de neurotransmisores. Y aquí si nosotros, los mexicanos por raza, tenemos muy frecuentemente esta deficiencia de este gen y eso hace que pues tengamos que recibir suplementación de la misma, sin que en muchas patologías fuera de enfermedad vascular se haya demostrado concretamente que esto puede ser la causal o la falta de control en algunos pacientes. Y el SOV1, que es el metabolismo de estatinas. Y bueno, les voy a presentar unos casos clínicos de pacientes que hemos visto en consulta neurológica. Hay algunas adecuaciones nada más por fines de confidencialidad en los casos, pero es tal cual recibimos a los pacientes y el motivo por el que les solicitamos la prueba. Y estos pacientes también nos otorgaron su consentimiento informado para poder presentarlos en esta sesión, que es completamente anónimo, no tenemos nombres ni otros identificadores de los pacientes. El primer caso es un masculino, es un hombre de 67 años que tiene un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que toma 200 miligramos de levodopa y 50 miligramos de benseracida. Él padece de hipertensión arterial sistémica manejada con losartán, 50 miligramos cada 24 horas, pero además presenta una cefalea tipo tensional. Este es el resultado farmacogenómico. Si se fijan, desde que vemos todos estos farmacogenes que estudia la prueba, pues ya comenzamos a ver resultados en verde, en amarillo. Aquí afortunadamente esta paciente no tiene resultados en rojo, que luego es los que nos pueden preocupar un poco. ¿Qué vemos en este paciente? Que sí tiene una deficiencia en el gen de MTHFR, tiene una disminución de la actividad. Y bueno, sabemos que esta deficiencia, como les decía en el caso de enfermedad vascular cerebral, pues se puede asociar al desarrollo de hiperhomocisteinemia y la hiperhomocisteinemia es el causa de enfermedad vascular cerebral en gente joven. También hay toxicidad en algunas enfermedades como Parkinson, Alzheimer, y esta deficiencia que presenta nuestro paciente es grave. Por lo tanto, se recomienda suplementar con L-metilfolato. Y entonces ya está desde el inicio de la prueba, aún sin ver la patología neurológica, pues ya estamos obteniendo resultados en cuanto a otros farmacogenes. En el caso del CYP1A2, el paciente va a presentar un aumento de metabolismo de rasagilina, que eso también, pues no actualmente no lo está tomando, pero considerando que tiene su enfermedad de Parkinson, de tal forma que nos los ponen en amarillo, también para la cafeína. Y para el frobatriptán, también para este triptano, digo, él tiene esta cefalea tensional, no sería la indicación enteramente triptanos, pero ya vemos que puede haber una interacción moderada con estos genes, que puede ser no un tratamiento de elección ni la rasagilina ni un triptano para el paciente. Cuando vemos CYP12-9, aquí vemos que es un metabolito, un farmacogeno en donde el paciente tiene pocas interacciones, vemos que está en verde, por lo tanto, le podemos dar celecoxib, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam para esta cefalea que el paciente está presentando, pues de tipo tensional. Y es interesante porque les digo, de verdad a veces nos preguntamos, ¿por qué si le doy analgésicos al paciente sigue con dolor? Y pues a nosotros nos pasaba, a mí me pasaba a veces, ¿no? Que decía, no, pues es que a lo mejor no se lo está tomando, o quizás es la marca, o qué es lo que está sucediendo que mi paciente, a pesar de tomar estos analgésicos, o esta resistencia que sabemos que la cefalea es por abuso de analgésicos y puede haber respuesta a rebote, pero una razón puede ser la farmacogenómica. Y desde el punto de vista cardiovascular, sabemos que mi paciente también tenía hipertensión arterial, pero bueno, también vemos que puede tomar losartán y irbesartán y otros fármacos antihipertensivos sin que le generen interacciones en su genoma, en su farmacogenómica. Ya cuando vamos a ver CYP12A19, este paciente presenta una variante y esta variante nos da un metabolismo que se pone en amarillito porque es como intermedio normal. Para algunos fármacos el paciente puede tener un mayor riesgo de no tolerarlos. Esto es, por ejemplo, carisoprodol, brivaracetam, digamos, es un paciente con epilepsia, pero clobazam, por ejemplo, si lo queremos utilizar con algún efecto sedante, ansiolítico, citalopram también no sería un fármaco que pudiera haber tan buena respuesta en el paciente, diazepam, sertralina o la betalol. Aquí es muy importante, nosotros cuando explicamos a los pacientes, cuando obtenemos la prueba, se nos da una asesoría, está también la doctora Frine,
que ella nos ha dado asesoría sobre estos resultados y también si los pacientes toman varios fármacos, como mi paciente, bueno, toma tratamiento para Parkinson, tratamiento para hipertensión y aparte yo quiero darle un tratamiento analgésico para la cefalea porque esta no ha respondido de manera adecuada a algunos manejos. Entonces, es importante entender que no necesariamente que esté en amarillito rojo quiere decir que absolutamente no se lo vamos a dar. De pronto tenemos pacientes que están tomando eso y con eso se sienten bien, y entonces no necesariamente vamos a hacer algún cambio. Esto simplemente nos dice que el paciente va a asimilar mejor el tratamiento. Eso es muy importante que le expliquemos a nuestros pacientes. Ojalá en un futuro exista esta prueba que me diga con este fármaco vas a controlar cualquier condición de salud. Eso creo que estamos en un futuro no muy lejano, pero es que solamente el paciente nos comprenda que es cómo su cuerpo lo va a asimilar. Ya hablando de eficacias, pues ahí está nuestra parte clínica, la que nos va a decir si le está funcionando este tratamiento, o aunque el tratamiento esté en verde, pues si no está funcionando, pues es un tratamiento que probablemente tengamos que hacer cambio, pero finalmente es algo más dirigido. En cuanto a bajas interacciones, el paciente, si fijan, pues está en verde para mitriptilina, claracolimipramina, para escitalopram. Si bien citalopram está en amarillo, escitalopram está en verde. Y mipramina, también que probablemente no daríamos en alguien con Parkinson, pero bueno, es importante ya ir viendo este perfil farmacogenómico de mi paciente. Vemos otra vez cómo está venlafaxina, por ejemplo, que también pudiera ser una buena opción con pocas interacciones. Y en cuanto ya uso de otro tipo de analgesia, vemos que el paciente también va a responder bien a codeína, a oxicodeína o incluso a tramadol. Y esto, les digo, también puede ser importante. Nosotros manejamos muchos pacientes con cuadros de dolor. Tanto en sistema nervioso central como periférico, lumbalgias. Entonces también puede ser importante saber si nuestros pacientes van a tener una adecuada respuesta a este tipo de analgesia como opioides. Y por ejemplo, tramadol no lo daríamos en una cefalea tensional o en una migraña, pero en otras condiciones de dolor. En el caso de mi paciente, sí podría yo utilizar este tratamiento. Ya cuando nos vamos a otro gen, el CYP3A4 y 3A5, vemos que mi paciente sí para tacrolimus, que afortunadamente no lo tiene que utilizar, pero que si requiriera este manejo, pues no sería un paciente que lo asimilaría bien, o igual clozapina o midazolam, pero otros antiinflamatorios, y en el caso de él que se nos presenta por dolor, como el letriptano o meloxicam, también puede tener buena respuesta. Y bueno, el paciente no tiene crisis, pero podríamos utilizar, por ejemplo, sonisamida, que en algunas veces la podemos traer que no hay en México, o alprazolam, o dextrometorfanos. Hay otros fármacos que podemos utilizar o que yo puedo utilizar en este caso. En el caso del farmacogen de la COMT, aquí cuando vemos una actividad moderada en la COMT, esto nos va a hablar de una baja respuesta a anfetaminas o derivados anfetamínicos. Y si de pronto mi paciente tuviera un cuadro depresivo asociado al Parkinson, probablemente si yo indicara una terapia de estimulación transcraneal o por alguna razón, pues recordemos que los fármacos para Parkinson pueden bajar el umbral de los pacientes en cuanto a riesgo de psicosis, que presentara un evento importante de psicosis. Entonces, si el paciente fuera candidato a terapia electroconvulsiva, por este cambio en este gen pudiera no tener tan buena respuesta. Entonces, les digo, no es que no vamos a dar quizás estas terapias, pero que tenemos que tener en cuenta si estas no son eficaces, quizás no van a ser las primeras líneas de manejo que yo voy a utilizar en el paciente o las primeras opciones. Y si este paciente sí tuviera una buena respuesta, a lo mejor si mi paciente tiene depresión, le diría, pues en vez de darte fármacos, si tienes más fármacos que estás tomando o si todos los demás fármacos te salen en rojo y en amarillo, pues a lo mejor te doy una terapia de estimulación transcraneal que ya tiene evidencia de que puede ser útil en el caso de depresión. En cuanto a la bomba de recaptura de serotonina, pues ya vimos que el paciente no va a responder muy bien a citalopram, pero sí a escitalopram en caso de que tuviera depresión. Entonces también es un resultado que me puede ayudar. Y aquí en el caso de neurología, cuando nos muestran, si se fijan, afortunadamente mi paciente no tiene nada en rojito. En amarillo sí tiene pues anticrisis, la rasagilina, la selegilina. Y en verde realmente hay pues varios fármacos, muchos de ellos anticrisis que pudieran ser útiles en el caso
caso de un paciente neurológico, ya vamos a ver algunos casos de epilepsia. En el caso de la parte cardiovascular, pues es un paciente que tiene hipertensión, pero que tiene losartán y que el losartán es un fármaco que mi paciente va a tolerar de manera adecuada, de tal forma que lo dejamos con el mismo manejo para Parkinson. Cambiamos el antidepresivo escitalopram y le dejamos un AINE solamente para el dolor y vamos a darle seguimiento, le estamos dando seguimiento al paciente, pero realmente nos funcionó mucho la prueba por estas comorbilidades. Y a veces les digo, es solo los pacientes muchas veces son los que te piden si hay alguna forma más precisa de dirigir sus tratamientos. Me ha tocado también pacientes de un paciente que creo que no los voy a presentar hoy, en donde toda la familia se hizo el estudio porque les pareció, como todos toman medicamentos para algo, y entonces todos hicieron el estudio pues para saber y conocer su perfil genómico. El siguiente caso que les voy a presentar es un hombre de 23 años, él es diestro. Él también tiene una historia familiar de migraña por rama materna. No tiene antecedentes perinatales de importancia, no tiene toxicomanías, ni cirugías, ni alergias. Pues llega el paciente con una cefalea micraneal, pulsátil, izquierda, con una aura visual y pues se le empieza a dar un manejo con AINES. Después de esta cefalea, bueno, el paciente a los 2 años ya refiere que ha incrementado de intensidad, de frecuencia, ya es un dolor pues que cumple criterios de cronicidad para dar preventivo para la cefalea. En este caso, considere darle valproato como una profilaxis, en manejarlo en unas dosis bajas. Sin embargo, el paciente refiere caída del cabello, aumento de peso, comienza a tener somnolencia, mucha sensibilidad a una dosis pues baja de valproato. Decidí entonces cambiar el manejo a topiramato. Dije, bueno, vamos a dar otro preventivo, vamos a dar topiramato. Y bueno, con topiramato seguía teniendo ya no los problemas que valproato, pero sí mucha sensibilidad, dificultad para encontrar palabras, problemas en la escuela. Empezó a estudiar psicología y pues refería que tenía muchos problemas también para concentrarse. Y bueno, antes de proceder a realizarle algún otro tratamiento, pues decidí hacerle una prueba genómica en donde ya veríamos el perfil de profilácticos, tanto anticrisis como ansiolíticos antidepresivos, que es lo que tenemos como nivel 1 y 2 de evidencia en migraña, como mi paciente. Esto es su resultado genómico, aquí están los genes. Si se fijan, a diferencia de mi otro paciente, la verdad tiene la mayoría como verdecito, aunque algunos importantes como el C19 o el 12-9, pues eso los tenía en amarillito. Y bueno, como les decía, en cuanto a analgesia, podríamos ver este CYP2C9, que está en el cromosoma 10, que se expresa altamente en hígado y que también es responsable de hasta el 15 a 20% de los fármacos de los fármacos que se metabolizan como de primera fase en el hígado, pero a mi paciente se le podría dar cualquier cosa, ¿no? Podríamos utilizar triptanos, podríamos utilizar AINES y ibuprofeno, pero bueno, aquí estamos ya en un paciente con una cefalea primaria crónica diaria. Vemos que también tiene estos cambios, bueno, no, mejor dicho, no presenta cambios en CYP3A4 y 3A5, que metaboliza ya el 60% de los fármacos y tiene mínimas interacciones igual para el triptanos y para la meloxicab, lo cual pues pudiera ser buen medicamento de rescate en mi paciente. Si hay una moderada interacción en el gen CYP1A2, que está en el cromosoma 15, por lo tanto puede no ser tan buena su respuesta igual a frobatriptano. Y en el caso de CYP1219, pues vemos que tiene una variante de metabolismo rápido, de tal forma que estos medicamentos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, citalopram, escitalopram, imipramina, timipramina, clorimipramina, todos estos fármacos y de manera moderada amitriptilina, mi paciente los va a metabolizar muy rápido. Entonces, si yo pensaba, por ejemplo, darle una profilaxis con amitriptilina como nivel 1 de evidencia, ¿verdad? Pensando en valproato, topiramato, y amitriptilina para migraña, pues mi paciente probablemente lo iba a metabolizar muy rápido y yo iba a requerir dosis muy altas del fármaco para poder controlar su migraña. Igualmente, mi paciente en cuanto a la COMT,
tiene también una baja actividad en este farmacogen, lo que igualmente le daría pues una pobre respuesta a estos medicamentos y también a terapia electroconvulsiva y estimulación transcranial, que afortunadamente no la requiere, pero que sí le podría dar efectos. Y también tiene alteraciones en este gen de opioides. Es una variante de riesgo intermedio a adicciones como tramadol, cannabis, derivados opioides y alcohol, y además una respuesta disminuida al uso de opioides. Entonces, mi paciente es un paciente joven, tiene 23 años. Entonces, el conocer esto también nos hace reflexionar que son pacientes que probablemente en las terapias que vamos a utilizar, pues no le vamos a dar opioides para este tipo de dolor, pero si tuviera cualquier otro tipo de dolor, no utilizaría yo opiáceos. En el caso, si el paciente tuviera crisis, lo último que le ofrecería sería tomar CBD o cannabidiol o fumar marihuana, ¿no? Que algunos pacientes hacen. Entonces, tener mucho cuidado con el uso y abuso de sustancias. Seguramente ustedes, si estamos neuroadultos y neuropediatras, si yo aprendí a través de mis pacientes, había pacientes adolescentes que cuando intentaba darles medicamentos de rescate como benzodiazepinas, los pacientes me decían, en el caso de epilepsia, me decían, no sabes qué es que ya me dieron y pues ya luego me gustaba tomar benzodiazepinas. También recordemos que están en un momento de mucha, pues de todavía no madurez y labilidad los adolescentes, entonces tratemos de vigilar mucho el uso de benzodiazepinas u otras sustancias adictivas en nuestra población, pues probablemente desde niños y adolescentes, también adultos, ¿verdad? También hay adultos que tienen este uso y abuso de sustancias, pero bueno, es a veces mucho más fácil que ellos se les explique cuando se les dan este tipo de fármacos. Entonces, esto es importante porque si tenemos ya pacientes que tengan modificaciones en este farmacogen, pues probablemente vamos a evitar darles sustancias que los puedan generar una adicción o si la tienen, pues también tenemos que mandarlos a un manejo adecuado. En el caso del gen de SLC 6A4 para bomba de recaptura de serotonina, también mi paciente tiene un color rojito, por lo tanto tiene una baja probabilidad de una adecuada respuesta también inhibidores de recaptura de serotonina, digamos que tiene este funcionamiento atípico de que puede ser que no funcione escitalopram, si el paciente lo requiriera, o un moderado efecto antefloxetina, que bueno, en este caso sabemos que no serían fármacos como preventivos para una migraña. Y entonces lo ideal sería si mi paciente presentara o tuviera necesidad de darle un inhibidor de recaptura de serotonina, darle mejor un fármaco con una acción dual. Y en el caso del CYP2D6, mi paciente podría tomar venlafaxina, que sería otro profiláctico nivel 2 para migraña, que sería bueno, o un beta bloqueador, podríamos darle metoprolol, en donde puede tener una buena respuesta a estos fármacos como mecanismo preventivo de migraña. Entonces, afortunadamente estaba yo viendo pues resultados que me van a ayudar en la decisión de qué tratamiento le voy a dar a este paciente, pues que ya tiene una migraña crónica y que requiere preventivo y que ya falló a dos preventivos que son adecuados, como valproato y topiramato. También tiene esta alteración de una disminución en el gen de MTHFR, que como ya vimos, pues es el que metila los folatos que permiten la síntesis de pirimidinas, el metabolismo de homocisteína y también de neurotransmisores. Y pues la deficiencia de mi paciente sí es grave, por lo que se recomendaría dar hasta 15 miligramos al día de metilfolato. Y pues le hice un ajuste, le agregué venlafaxina. El paciente, pues afortunadamente después de varios meses remitió su cuadro de migraña y está en tratamiento de rescate con ibuprofeno o con triptanos en el caso de que tuviera algún dolor, pero la verdad se ha mantenido muy bien, ya no tuvo efectos adversos tampoco con venlafaxina y entonces estamos muy contentos. Recuerden que también cuando hablamos de profilaxis en migraña, puede no ser el mismo efecto desvenlafaxina, si bien en el caso de psiquiatría tienen muy buenos resultados con desvenlafaxina. En el caso de nosotros que usamos más para migraña, probablemente es mucho más eficaz venlafaxina que desvenlafaxina. El tercer caso que les voy a presentar es un paciente de 35 años, él es diestro, no tiene historia familiar de epilepsia y él tuvo un trauma craneoencefálico, no tuvo pérdida de la conciencia porque jugaba fútbol americano. Él refiere que
nunca, a pesar de ser, él era defensa, nunca tuvo golpes en la cabeza, bueno, que lo llevaran a pérdida de la conciencia, hospitalización, pero su único factor de riesgo para tener crisis, un paciente con epilepsia, pues era que jugaba fútbol americano, ¿no? Y pues que lo tacleaban, pero realmente todo lo demás era negativo. Él inició a los 20 años con crisis focal atónico-clónica bilateral. Y es un paciente que pues ya para los 25 años, recuerden que la farmacoresistencia es algo que identificamos de manera temprana y definimos como aquel paciente que a pesar de uno o dos fármacos anticrisis en dosis adecuadas y adecuados para el tipo de epilepsia, pues el paciente sigue con crisis. Él tenía además un trastorno depresivo mayor, tenía un patrón de estas crisis focal bilateral de predominio en sueño y que esto nos habla a lo mejor de una epilepsia de origen extratemporal o frontal. Y el paciente ya tenía un manejo con valproato, 500 miligramos 1, 1 y 2, carbamazepina 200 miligramos 2, 2, 4, lamotrigina 100 miligramos 202, clonazepam 2 miligramos en la noche y sertralina de 50 miligramos. A los 26 años, él seguía con crisis, es un paciente que en algún momento se le ofreció una evaluación para ver si era candidato a cirugía, pero contaba con un electro completamente normal y con una resonancia completamente normal. En ese entonces llegó a nuestro país la lacosamida y le propuse darle, a pesar de todo lo que ya estaba tomando, ¿verdad? No me di por vencida, ya tenía muchas medicinas. Como les digo, jugaba americano, entonces era un hombre grande, alto, fuerte. La verdad tenía muy buena tolerancia, todos los medicamentos los toleraba muy bien, no tenía efectos adversos importantes. Y pues lo agregué en la cosa mía y dije, pues vamos a seguir evaluando, te vamos a hacerte un PET, un video, ver si eres candidato a cirugía, pero pues mientras intentamos también otros fármacos. No le había yo adicionado, por ejemplo, levetiracetam, por esto del trastorno depresivo mayor, que lo fuera a incrementar el estado depresivo. No le di tampoco topiramato, pensando también en que pudiera tener algún efecto en cuanto a estado de ánimo. Esos fármacos no los había yo intentado. Pero ¿qué creen? Ya después de que le diera la cosamida, pues al paciente se le quitaron las crisis. Entonces, en este caso, pues ya no solamente si voy a regresar, ¿no? Entonces, imagínense, lo tenía yo con valproato, carbamazepina, lamotrigina, clonazepam y la cosamida. Ya lo tenía sin crisis, pero lo tenía con muchos medicamentos. Entonces, aquí ya la duda no era qué darle, ya la duda era yo qué le iba a quitar, ¿no? O sea, ya le di todas las medicinas, pero ya es bien difícil decir, ya cuando tienes tantos fármacos, pues tantas interacciones, pues cuál puede estar funcionando mejor o no. Y entonces lo que le propuse es, vamos a hacerte una prueba genómica para ver qué fármaco está en amarillito o en rojito de los que tomas, porque probablemente ese es el fármaco que te tengo que quitar y entonces tener algo mucho más objetivo para poder retirarte los medicamentos. Entonces le hicimos su prueba. Aquí está el resultado de los genes de la prueba. Y bueno, en el caso de CYP12A19 del cromosoma 10, que bueno, ya vemos que es el responsable del metabolismo del 10% de fármacos relevantes y tiene un rol en las interacciones, pues ya vimos que el paciente estaba súper rojo, ¿no? En amitriptilina, en citalopram, imipramina, en omeprazol, pantoprazol. Les digo, esto es muy importante porque a veces nuestros pacientes, pues por la terapia, en este caso yo lo tenía, por ejemplo, con valproato, pues sí podía tener efecto de gastritis, entonces pues no le iba a funcionar también el omeprazol ni el pantoprazol, y entonces luego decimos, pero ¿por qué? A lo mejor tú tienes mala dieta y esto, pero pues no, es que pues lo metabolizaba muy rápido, ¿no? Mi paciente los medicamentos. También tenía una actividad amarillita moderada para brivaracetam, clobazam, clopidogrel, diazepam, sertralina. El paciente, si recuerdan, estaba con sertralina, estaba tomando 100 miligramos de sertralina al día. Igualmente salió alterada este gen de MTHFR, que también por siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Por eso en México le ponen ácido fólico a todo, te ponen ácido fólico en las tortillas, en la leche, en los juguitos, aunque lo ideal es pues el metilfolato, ¿verdad? Y esto pues siempre es bueno tener ácido fólico, siempre es bueno tomar ácido fólico, bueno, sobre todo en pacientes que tienen esta deficiencia, el metilfolato, o cuando damos anticrisis, pues nosotros siempre recomendamos el uso de folatos, porque todos queremos tener pues buen material genético,
sobre todo para las mujeres que se van a embarazar, pero también a sus parejas, porque también nos ayuda en esta función de la vitamina B9 y B12, y por lo que ya hemos comentado sobre la homocisteína y la síntesis de neurotransmisores. De tal forma que pues a mi paciente lo referí con psiquiatría y el psiquiatra le cambió la sertralina por dosis bajas de quetiapina, 25 miligramos, una en la noche. Y el paciente pues había salido mal en la prueba en cuanto al metabolismo de carbamazepina. Por lo tanto decidimos que el primer fármaco que le íbamos a bajar era carbamazepina. Realmente valproato no sale en la prueba, como les dije, todavía, a pesar de que sabemos su metabolismo a través de UGT, pues es un fármaco que no está definido su farmacogenómica, pero sí consideramos bajar la dosis porque sabemos que la cosamida y valproato pueden potenciar sus dosis. Entonces mantuve la lacosamida igual, suspendí la carbamazepina, que era la que había salido como metabolizador rápido para este medicamento. Bajé también la dosis de la motrigina. Todo esto aproveché también un poco varios años y la pandemia, que fue ya lo último que nos animamos. El clonazepam lo mantuvimos igual, le dimos también metilfolato, es un paciente que tengo mucho tiempo de conocer y él ya lleva 10 años libre de crisis. La verdad sí nos animamos a bajarle, a quitarle la carbamazepina por la prueba, a bajarle muchas dosis de fármacos, pero tanto el paciente como yo decidimos detenernos ahí y ya no hacer más cambios y la verdad sigue manteniéndose libre de crisis. De tal forma que a veces cuando tengo pacientes en politerapia, que no puedo definir, podemos saber quizás que lo último que le agregamos pues es lo que le funcionó, pero pues no sabemos si los previos, si los fármacos previos, pues cuál está generando esta buena respuesta o qué combinación es la que le está ayudando, pues estas pruebas nos pueden guiar también para hacer retiro de fármacos, como si le voy a quitar un fármaco que pues no está asimilando bien su organismo y entonces con mucho mayor tranquilidad pues hicimos retiro de la carbamazepina. Y finalmente, este último caso, pues también es de los míos de epilepsia. Es una mujer de 42 años. Ella tuvo una hipoxia neonatal y empezó con crisis a los 12 años. Sus crisis son visuales, ella ve luces de colores en sus campos visuales, pierde su conciencia y la crisis evoluciona a focal bilateral tónico-clónica. Tiene un electro con actividad temporo-occipital bilateral y en la resonancia apreciamos una gliosis parieto-occipital bilateral, probablemente por hipoxia. Y esta paciente, previamente que la valoráramos en el instituto, había sido sometida a una lobectomía temporal, también se veían cambios quirúrgicos, que pues lamentablemente sí redujo las crisis. Finalmente el temporal era parte de esta red. Acuérdense que en epilepsia hablamos de redes o circuitos que involucraba la presencia de sus crisis. Si hubo cierta reducción con esta lobectomía que se había realizado fuera del instituto, pero pues a pesar de eso, ella persistía con crisis. También refería a una cefalea, pero esta le llamamos migraña like, este era un dolor posictal. Acuérdense que podemos tener migraña perictal, ictal y posictal. Y la paciente estaba en tratamiento con levetiracetam, 1 gramo, 1,02, topiramato 1,01 y valproato 1,02. Acudió a valoración, pues seguía con crisis, con cefalea, de tal forma que en este punto le dije a la paciente, bueno, tomas varios fármacos anticrisis, tienes este dolor asociado obviamente a la presencia de las crisis, ya tienes una cirugía, pues antes de pensar en hacer una nueva intervención, aparte de las lesiones bilateral occipital, digo, pues vamos a hacerte una prueba, a lo cual ella y su mamá accedieron. Si se fijan de los pacientes que les presenté, pues ella sí tiene como más cosas rojitas desde que empezamos a ver ya el perfil con la doctora Frine, ya decimos, ay, no, no está tan verdecito, hay unos que nos emociona que están muy verdes, y hay otros pacientes que sí me preocupan más porque tienen como muchas más cambios farmacogenómicos hacia tener trastornos en el metabolismo de los medicamentos. Igual salió con esto y también cuando ustedes entran a la página del Novagenic, ellos ya tienen información sobre la frecuencia de esta alteración en este farmacogen de MTHFR. Ella tenía una deficiencia moderada, por lo tanto se recomendó esta suplementación con el metilfolato.
En cuanto a analgésicos, afortunadamente no tenía interacciones importantes. Les digo, pues presenta este cuadro. Obviamente para controlar la cefalea post-crisis, pues hay que quitar las crisis, ¿verdad? Pero también podíamos darle analgésicos. En el CYP12-19 tenía estos efectos de ser metabolizadora rápida de amitriptilina Yo y como que también dije, porque no encontré mis lentes actuales. No traigo ni este. mis lentes. Hola, ¿Pueden apagar su micrófono? Por favor, gracias. Pueden pueden apagar silenciar. su. A ver, Ay, es que segundo. ¿por qué no? Ah, porque ves que tengo Un que segundito, estaba metida ahí, llegó déjeme mi tío, silenciar, y apenas doctora. se Me es fue, mi muy mamá se va Gracias. mañana. No, ay, gracias. El Ay, sábado, ¿no? es parte de esta El domingo, tecnología a ni sé ni qué distancia. día. No, ¿fue el domingo? Muy bien. Hola. Ya, perdón. Listo. No, no. Y tenía también esta moderada interacción para el uso de benzodiazepinas, brivaracetam y clobazam. Levetiracetam tampoco lo encontramos en la prueba, tampoco está definido su perfil farmacogenómico aún, como en el caso de brivaracetam, que si quieren dar brivaracetam en sus pacientes, sí pueden hacer la prueba. Para clobazam también por esta variante, pues tenía como un metabolismo intermedio mi paciente. En el caso del HLA, si bien ella ya estaba tomando, no estaba tomando la motrigina, pero si yo estaba con la de tiracetam, topiramato y valproato, pero si de pronto yo pensaba agregar la motrigina, pues me da este HLA hay este HLA-B, en donde mi paciente no tendría un riesgo potencial de hacer un rash por la motrigina o por carbamazepina, ¿no? Por oxcarbo, por fenitoína, por lo tanto no cuenta con estos alelos de alto riesgo. Recuerden que no es 100%, hay pacientes que pueden no tenerlo y hacerlo, o pacientes que a lo mejor pueden presentar este farmacogen, en donde también pueden no definitivamente hacerlo, pero bueno, si ya el que no lo tuviera me daba la tranquilidad de poder iniciarle la motrigina, o el que lo tuviera de probablemente un fármaco del espectro de alergia como la motrigina, oxcarba, mazepina, carbamazepina o fenitoína, pues quizás no sería el fármaco ideal para adicionar en esos pacientes que sí tienen estas mutaciones. Y luego nosotros por raza sí tendemos a tener algunos estos genes mutados y hacer estas alergias por algunos que tenemos ascendencia asiática. Tenía mínima interacción para eslicarbazepina, por ejemplo. La motrigina también, además de no tener riesgo de rash, oscarbazepina y fenitoína. Sin embargo, sí podía tener una interacción moderada para carbamazepina. En cuanto a la bomba de recaptura de serotonina, pues también la paciente tenía una baja probabilidad de responder inhibidores de recaptura de serotonina con este funcionamiento, por ejemplo, para citalopram o fluoxetina, también no tenía como una buena posibilidad de funcionamiento. Y este gen, igual el OPRM1, también podía tener un metabolismo atípico con una producción reducida de estos metabolitos, por ejemplo, de tradol, por lo tanto podía tener también baja eficacia para este tipo de analgésicos. Y la paciente, ahí ese ya no se los puse, tomó en algún punto, le agregamos primero carbamazepina y ya vimos que no había sido útil. Le cambiamos la carba por oxcarba y me mandó un correo que había tenido una mejor respuesta con el uso de oxcarba. La respuesta a AINES era muy regular y antidepresivos, por lo tanto le recomendamos en caso de que persistiera ya con esta cefalea, a pesar de la reducción de crisis, ya el uso de toxina botulina o anticuerpo monoclonal. Y en cuanto al control de la epilepsia, pues una paciente que sigue con crisis tiene esta lesión bioccipital. Estamos considerándola para estimulación profunda, esto es para estimular núcleos talámicos. En el instituto todavía no generamos esa experiencia como en el hospital general, pero ya contamos con un cirujano funcional y estamos explorando la posibilidad de hacer estimulación de núcleos centro-mediano y tálamo anterior en pacientes con epilepsias, tanto focales como generalizadas, o bien proponerle también estimulador del nervio vago. También actualmente en el instituto empezamos a gestionar estimuladores vagales en los pacientes y estamos haciendo también pues esta transición poco a poco a tener otras tecnologías disponibles para nuestros pacientes con epilepsia.
No me queda más que agradecerles a ustedes, al Colegio de Médicos Neurólogos de Guanajuato. Un placer de verdad verlos, aunque sea a través de la distancia, y espero pronto podamos vernos cerca, que es la ventaja que ya, pues ya no tenemos esta lamentable pandemia. Gracias a Novagenic también, a la doctora Frine por su asesoría en estos casos. Y les dejo mi contacto de mi correo, imartinez@inn.edu.mx, o de la clínica de epilepsia @innn.edu.mx. De verdad, muchas gracias por acompañarme esta noche. Espero que esto sea de utilidad para sus pacientes, y de verdad, no solamente porque me invitan a Novagenic, que sería mi conflicto de interés, pero de primera mano he visto los resultados en mis pacientes, la certeza que nos da que a lo mejor no te va a dar una alergia, que me ha pasado que empiezas la medicina y le sale alergia y dices, ¿será algo que comió? ¿Será la medicina? Y de verdad, con mucha certeza hemos visto que no es la medicina, y entonces también eso nos ha ayudado en muchos casos, sobre todo en el área que manejo más, que es epilepsia. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Este, bueno, vamos a pasar a los comentarios y preguntas. Entonces, les invitamos a que le hagan saber a la doctora, qué les parecieron los casos, dudas o preguntas al respecto. Quisiera primero decirle que muchas gracias, muy interesantes. Yo ya soy un poquito mayor y ya no estoy tan adentrado en esto. Quisiera hacerle algunas preguntas. Primero sobre la alergia, ¿sí? Tengo la desfortuna de tener alergia a los AINES. Lo único que tolero es el paracetamol, y tengo una alergia a muchos antibióticos, ampicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, ciprofloxacina. Realmente nada más puedo tomar claritromicina y acitromicina. Me da un eczema pigmentario. Me empiezan a salir manchas rojas en algunos sitios. Lo más latoso es las de la mucosa, porque tardan un tiempo en sanar, y son un poquito molestas. Sirve para saber qué tipo más bien, cuál exactamente son los fármacos a los cuales soy alérgico. Ay, gracias, doctor, por la pregunta. En cuanto a anticrisis, sí, y algunos neurológicos, sí nos sirve el HLA, el HLA y HLA-B. Ya para estas reacciones que usted presenta desde AINES como antibióticos, sí necesitaría el apoyo de la doctora Frines, si nos puede decir, ay, doctor, Sí. se parece usted a mi mamá también. Ella le da alergia a todo. Bueno, sí, doctor, yo soy la doctora Frine Galicia. Tengo muy mala señal, por eso ahorita apagué un poquito mi computadora para que me escuchen mi video, porque para que me escuchen un poco mejor. Pero lo que dice la doctora Martínez, pues es muy cierto, ¿no? Realmente por el momento, los farmacogenes que nos reportan síndromes cutáneos graves o reacciones anafilácticas graves, realmente solo es el complejo de histocompatibilidad HLA-A y HLA-B, que está relacionado con medicamentos anticrisis o, por ejemplo, medicamentos como el alopurinol, ¿no? Que la verdad es que son bastante comunes recetarlos, sobre todo después de los 54 años de edad, por ejemplo. Sin embargo, hasta el momento, lo único que podemos decir con los AINES, por ejemplo, es sobre si tendrán una buena metabolización en el cuerpo de los pacientes, ¿no? O sea, si les van a servir a dosis habituales. Pero por el momento no existe una conexión entre las reacciones alérgicas con estos y la prueba farmacogenética. Ok, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Quién más tiene comentarios o preguntas sobre los casos? Yo creo que, Hola. sí, adelante. Sí. Bueno, un comentario y pregunta. Bueno, he tenido la oportunidad de solicitar las pruebas. Ya tenemos así algunos casos. Me doy cuenta que casi el 90% reporta disminución de la actividad de la enzima tetrahidrofolato reductasa. ¿Hay algo, o sea, no sé si en los latinos tenemos más prevalencia sobre esta
deficiencia en la actividad, sí me llama mucho la atención que la mayoría sale con la disminución de la actividad. Sí, sí, doctor, nosotros por genética, sí, probablemente, no sé si la doctora Frina me corrija, por la parte más europea, sí tenemos esta deficiencia. No en enfermedades neurológicas fuera de la hiperhomocisteinemia, que ahí sí vemos pacientes con estudio o abordaje para enfermedad vascular cerebral. Realmente en otras áreas, en particular, por ejemplo, en epilepsia, no se ha visto que la suplementación necesariamente tenga un efecto anticrisis, ¿no? Digamos, bueno, yo suplemento al paciente con metilfolato y entonces ya voy a tener un paciente de ser farmacoresistente a farmacosensible. La verdad, ya hay algunas evidencias, pero no es claro que la suplementación ayude. Sí, desde el punto de vista de sustitución se recomendaría el L-metilfolato. Yo la verdad, muchos pacientes que no lo pueden adquirir, pues les doy ácido fólico como parte de las guías en el caso de anticrisis o la mujer que planea embarazo. Igual, pues en antidepresivos, ansiolíticos también podemos ver efectos teratogénicos. Y en general en la mujer que planea embarazo, pues siempre recomendamos folatos, ¿no? Para mejorar su DNA. Pero sí, sí es algo que es de nosotros en particular y que pues sería importante también más adelante estudiarlo. En el área de epilepsia me llama la atención, hace poco se presentaba una serie de Latinoamérica en donde si bien decimos que la farmacoresistencia en epilepsia es 30%, muchos, obviamente son series hospitalarias con todo el sesgo, pero creemos que somos también más farmacoresistentes, en donde no sabemos qué tanto pues sí son estos marcadores o son otros marcadores, otros polimorfismos, porque sí tenemos mucho más farmacoresistencia reportada, en donde no es porque no tenga la medicina. O sea, ya sabemos que si no respondiste a uno o dos medicamentos, aunque te demos el mejor, vas a ser farmacorresistente. No sé si la doctora Frina igual quisiera complementar. Gracias. Solo complementar que el INMEGEN, pues sí ya tiene estudiado que tenemos variantes genéticas que se asocian con la deficiencia en la actividad de la metilente tredofolato reductasa. ¿Qué quiere decir esto? Estados del norte y estados del sur tienen un porcentaje muy alto, ¿no? O sea, estamos hablando que por arriba del 30% de estas poblaciones tienen esta deficiencia. Es por eso que hay campañas como muy importantes de suplementación de ácido fólico en muchos alimentos, ¿no? Desde las azucaritas o como lo mencionaba la doctora, en jugos, ¿no? En todos lados. Sin embargo, no es suficiente. La verdad es que si no le suplementamos L-metilfolato, por ejemplo, en la última reunión anual de investigación de psiquiatría se reportó que las muertes neonatales siguen siendo la causa número 1 por deformación neonatal, ¿no? Del tubo neural, por ejemplo. Y tiene que ver, o yo lo veía relacionado así. No he leído nada que lo haya relacionado, ¿no? Pero yo sabiendo que es tan prevalente y sí, como un poco guiándome por el INMEGEN, pues sí, o sea, sí somos esta población mucho más deficiente de un buen funcionamiento de esta enzima. Sí, gracias. Y otro Gracias, comentario. doctora. Es una observación, o sea, cuando les he dado el metilfolato a estos pacientes, no sé si, bueno, mejoran un poquito cognitivamente, pero no sé si sea por la disminución de las crisis, después de hacer el ajuste con los anticrisis, o sea propiamente el L-metilfolato, ¿no? No sé si esto ustedes lo han visto. Bueno, nosotros que vemos niños, que muchos de los pacientes con epilepsias farmacoresistentes ya tienen una discapacidad intelectual. Sí, la verdad es que donde nos guiamos un poco y quien tiene estudios de cognición con el L-metilfolato es esta empresa, ¿no? De L-metilfolato que en algún momento nosotros recomendamos, ¿no? Como el Enlight, por ejemplo. Eh, Ellos sí tienen todo el estudio de por qué, inclusive a poblaciones de pacientes con Parkinson, con distintos tipos de demencias, se les debe de suplementar, por ejemplo, ¿no? Pero sería importante a lo mejor generar una sesión para hablar justamente de estos estudios, en donde sí se ha notado un aumento en las funciones ejecutivas. Es por eso que no sé si lo han visto, pero lo marketean mucho para el trastorno por déficit de atención en apoyo del estimulante porque han obtenido resultados también pues en sus funciones ejecutivas, ¿no? Que mejoran.
Sí, exacto. Sí, sí, Claro. sí lo he visto, o sea, algo que al segundo o tercer mes es cuando manifiestan esto. Entonces los papás los ven más alertas, más atentos a estos pacientes. Ay, qué bien. Y, Gracias, doctor. Gracias. Pues, y hago un estudio, doctor, le ayudamos. Le ayuda a la doctora Mixela. Yo le ayudo porque se pueden evaluar antes, como dice, Eh, puede ser el resultado de ambas cosas, pero ya si tenemos calendario de crisis y este ajuste, pues ya objetivizar las ventajas en esta población de pacientes, porque sí es como muy relevante en epilepsia estos hallazgos. Sí, Gracias. sí, gracias. Y ya pero nada no, más a mí, quisiera sí, hacer como un comentario un poco. Hace poco tuve la fortuna de acompañar a la doctora Griselda Flores a dar una ponencia también. Fuentes, perdón, doctora, Fuentes, Fuentes. perdón, de Fuentes, para hablar justamente de los casos de un caso clínico de neuropediatría con epilepsia. Y me topé con un estudio del 2021, ya tiene algo de tiempo, ¿no? Y que, déjeme ver, no sé si pueda yo compartir. Sí, sí, Eh, doctora. va. Entonces, este estudio justamente habla de estas poblaciones que hasta este momento, en el 2021, se seguía considerando este 30% de pacientes que son farmacoresistentes. Y cómo se han dado cuenta que ya no es solo suficiente que ustedes manden paneles genéticos para los síndromes genéticos, que de ahí si ustedes obtienen mucha información, por ejemplo, en esta primera columna que ustedes pueden ver, ¿no? O sea, todas estas causas genéticas por las cuales ustedes van a tener que actuar con un tratamiento farmacológico muy específico. Y darles, bueno, solamente pedirles este estudio genético los deja a ustedes con información como que a medias, ¿no? Y que si recomiendan finalmente, y demostró por potencia estadística, que es mejor que ustedes complementen su estudio genético con la farmacogenética, ¿no? Y que puedan saber ustedes, por ejemplo, cosas como de la actividad del canal de cloruro o cómo esperar los procesos de desintoxicación dentro de la célula, todo lo del metabolismo del citocromo P450. Solamente es como, a mí me pareció muy interesante, es que ustedes ya utilizan la genética para los síndromes genéticos, pero sí es importante que complementen con la farmacogenética para que se lleven como, ahora sí, como una postal entera, ¿no? De lo que está ocurriendo. Muchas gracias, doctora Frené. Pues sí, no, a mí no me parecería descabellado y estaría increíble que en algún momento se pudiera investigar esta asociación, ¿no? De las mejoras cognitivas con la suplementación. Entonces, a mí no me parece una idea descabellada. Estaría increíble que se pudiera aterrizar en algún momento, ¿no? Entonces, doctores, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo la verdad nunca he utilizado la prueba y quería saber cómo es que yo puedo solicitarla acá en León. Ah, claro. Sí, mire, déjeme, precisamente voy a compartir pantalla. A ver un segundito. Bueno, más bien aquí me gustaría también que se presentara Carlos Ramos, quien es nuestro representante del área de neurología. Adelante, Carlos. Hola, Carlos. Creo que tiene un problema técnico. Les pido una disculpa, pero aquí les, les voy a compartir pantalla para los datos. Enviamos el kit a toda la República. Ahí están los teléfonos, son nuestros dos números celulares, ya los pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Ajá. Sí, entonces, damos servicio a toda la República, desde
Tijuana hasta Playa del Carmen, se les manda el kit. La toma de la muestra es muy sencilla. Es una muestra de saliva, no es de sangre ni, o sea, no es invasiva, es indolora. Tenemos muchos pacientes con autismo que se podría pensar que es muy difícil con estos pacientes tomar la muestra. No ha sido así. Y si ustedes, también incluso han habido pacientes que quieren viajar aquí a la Ciudad de México para que les ayudemos a tomar la muestra, también lo hacemos en nuestras oficinas y estos son nuestros números celulares. El precio de la prueba son 10,705 y esto incluye ya impuestos y tenemos meses sin intereses si adquieren la prueba sus pacientes con tarjeta de crédito. Entonces, estas pruebas en el extranjero tienen un costo mucho mayor de 20 a 30 mil pesos. Y bueno, estos 4 años que hemos estado presentes aquí en nuestro país han sido, pues, a título de como gerente de mercadotecnia, ha sido un viaje sumamente enriquecedor, pues de introducir esta nueva tecnología en nuestro país y los resultados que brinda de verdad son un hito en la historia clínica de los pacientes. Entonces les invito a que empiecen a utilizarla. Tenemos un equipo médico altamente calificado. Que me acompaña también aquí la doctora Adriana Jardón, que es también enlace médico científico de Novagenic. La doctora Frenia Galicia es jefe del área médica y ya tenemos más de 4 años esparciendo este conocimiento sobre medicina farmacogenómica en México. Entonces, les invito a que se comuniquen con nosotros cuando tengan pacientes candidatos. Y por último, doctora Adriana, no sé si le gustaría mencionar algo sobre cuáles son los pacientes candidatos a la prueba Affinity, porque usted da muchas asesorías a neurólogos. Ay, bueno, gracias a todos. Me presento otra vez. Yo soy la doctora Adriana Jardón. Estoy trabajando en conjunto con la doctora Friné, con Lore, con el equipo de ventas. Y pues bueno, sí me ha tocado, la verdad, el gran privilegio de pues poder tener asesorías con muchos neurólogos, neuropediatras, particularmente el doctor Durán, que pues hemos tenido mucho contacto. Y pues bueno, la categoría tal vez de pacientes que se podrían beneficiar de forma inicial, pues son, como lo mencionó la doctora Iris, pacientes farmacoresistentes, pacientes con politerapia, pacientes que eventualmente pues no han tal vez respondido de la manera que ustedes esperan en cuanto a sus tratamientos, pero pues también tenemos ya muchos casos de pacientes que se realizan la prueba incluso antes de empezar algún tratamiento, justo como para pues saber en dónde están parados y cuáles serían las mejores opciones para iniciar sus tratamientos. Entonces, pues eventualmente creo que el paciente o cualquiera de sus pacientes podría tener un beneficio de esta prueba. Podrían tener mucha información que no solo puede servirles para determinar su tratamiento actual, sino para determinar otros riesgos. En la experiencia que yo he tenido con neurólogos y con psiquiatras, hemos encontrado también que, pues al menos, por ejemplo, uno de los farmacogenes que creo que se ha vuelto cada vez más importante, les ayuda mucho a determinar sobre todo pacientes con tal cual diagnóstico, que a lo mejor clínico no lo han visto, pero diagnóstico de síndrome de Gilbert, que en algún momento puede ser una situación o una condición de mucha importancia para su evolución actual y para sus tratamientos, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, pues eventualmente van a encontrar información muy útil para la situación actual y para riesgos asociados. Entonces, pues lo único que me queda además de este comentario es darle las gracias por estar en esta sesión, ponerme a sus órdenes y pues estar en contacto, en comunicación constante para proveerles cualquier información que ustedes puedan necesitar. Muchas gracias, doctora. Pues si ya no hay más dudas o comentarios, también comentarles que vamos a estar participando en próximos congresos de neurología, en el Congreso Nacional de Pediatría, que se va a llevar a cabo en el mes de mayo en Guadalajara,
Ya tenemos lista ponencia también. En este caso va a ser dictada por la doctora Ana Luisa Velasco y en Camelice, en el mes de agosto, también los esperamos en ese congreso con una ponencia por parte de un profesor de Argentina y el ponente de los casos clínicos va a ser el doctor Horacio Sentíes, conocido ampliamente por todos ustedes. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor Durán, una vez más, y quedamos a sus órdenes. Esperamos tener noticias de ustedes pronto. Sí, gracias. Pues buenas noches a todos y bueno, pues estamos en comunicación. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, doctora Gracias. Iris. Buenas Gracias. noches. Gracias, doctora noches. Iris. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias. Bye.